Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar en sintonía del Polígrafo. Hoy quiero saludar con muchísimo gusto a la gran invitada que tenemos en conmemoración de nuestros 500 años de aniversario de Panamá. Y esta es una persona que no arrancó sus actividades hace poco o hace 2 meses para poder hacer esta gran festividad. Ella tiene años trabajando en rescatar a nuestra ciudad y se la quiero presentar con muchísimo gusto. Estoy segura que ya la conoce, a la licenciada Julieta de Arango. Ella es directora ejecutiva del Patronato Panamá Viejo. ¿Cómo está? Gracias, Julieta, por estar con nosotros. De verdad, es un gusto tenerla. No solamente porque viene la festividad, que estoy segura que se ha contagiado el ánimo, ¿verdad? A todo el mundo, todos estamos muy pendientes de nuestros monumentos, de nuestras cosas, de qué pudo haber sido esta ruina, de cuánta gente vivía aquí, etcétera. Pero usted tiene años trabajando en esta misión, en el patronato, desde 1995. Y claro, yo me imagino que al principio como que la gente la miraba como raro cuando les iba a pedir fondos para el patronato. Les decía, ¿qué vas a rescatar tú? ¿O de qué se trata tu trabajo? No sé si había esa comprensión antes. No la había. De hecho, fue un trabajo muy titánico, un trabajo tenaz de convencimiento de la población, de convencimiento de las empresas. Los que estuvieron convencidos desde el principio fueron las 2 instituciones gubernamentales que nos acompañaron, que son el Instituto Nacional de Cultura y la hoy Autoridad de Turismo de Panamá. Y por supuesto el Club Kiwanis de Panamá, que asumió el reto en el año 95 junto con Banismo. En realidad, esa fue la primera experiencia que se tuvo en este país en el que empresa privada y gobierno se unían para gestionar un patrimonio nacional. Y el poco convencimiento de la población llegó al punto que Ricaurte Martínez, que era el director general del Instituto de Cultura en ese entonces, recibió fuertes críticas por haber permitido que un patrimonio nacional estuviese en manos de un patronato. Hoy por hoy la gente reconoce el trabajo que se ha hecho, que ha tenido un norte. Yo creo que ese ha sido uno de los éxitos del patronato, justamente que hemos trabajado en base a un plan maestro que se licita en el gobierno del doctor Pérez Valladares y se ha ido ejecutando durante estos últimos 25 años, independientemente de quién haya asumido la presidencia del patronato. Entonces se ha tenido un plan de trabajo, se tuvo la visión de transformar este sitio que a lo largo del siglo XX fue manejado por una diversidad de instituciones y con distintos conceptos, desde parque fundamentado en flores y monumentos, hasta que en el 95 nosotros definimos que esto era un sitio arqueológico y que había que transformarlo en un sitio arqueológico. En como tal. Y empezaron con excavaciones, hicieron todo este trabajo. Lo primero que nosotros definimos es que si íbamos a asumir el reto, teníamos que marcar la diferencia. O sea, no podíamos ser una organización más. Nosotros teníamos que trabajar con rendición de cuentas, con mucha transparencia, pero sobre todo que la gente viera que la visión del sitio se cambiaba. Y en ese sentido, lo primero que hicimos fue demoler esa plaza moderna que había frente a la catedral, que si la recuerdan, uno podía llegar en carro directamente y estacionarse frente a la torre, y eso tenía bancas y palmeras, y bueno, eso lo eliminamos. Ahí se comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas y la gente eso le encantó. O sea, al principio hubo mucha crítica de qué van a hacer, qué va a pasar. Tuvimos que eliminar el escudo del Cabildo, tuvimos que eliminar un mapa de Panamá con flores que la gente pues no entendía muy bien. Pero cuando empezaron a salir los primeros hallazgos, y de hecho el primero que se encuentra, uno de los primeros, corresponde a la época prehispánica, es el que nosotros llamamos la Señora de Panamá Viejo, porque es una mujer muy alta, que estaba enterrada con los cráneos de 9 varones a modo de ofrenda. Tenía un collar
de concha de Spondylus, lo que nos hace pensar que era una mujer importante. Entonces ese hallazgo se encuentra, después se encuentran otros materiales de la vida, esto ya de la vida colonial, y empezamos a transformar el sitio. ¿Y de qué año serían estos hallazgos? ¿En qué tiempos los situamos? Como en el 500 antes de Cristo, situamos el de la señora. Wow. 500 después de Cristo, perdón. 500 después de Cristo, el de la señora. Los de la colonia, sí, siglo XVI, siglo XVII, que fue el periodo en el que vivió la ciudad. Y es posible, no sé, me estabas comentando que es posible identificar el origen de estas personas a través del ADN después de tantos años. Sí, de hecho, con un proyecto que se ha venido desarrollando bajo el liderazgo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y con la participación de la Universidad del Norte de Colombia y financiado por la Unión Europea, se han hecho excavaciones en la Catedral de Panamá Viejo. Recordemos que en la colonia se enterraba en las iglesias y ahí se encontró una gran cantidad de enterramientos, la gran mayoría perteneciente al periodo de 1626 a 1671. Y sí, se ha hecho estudios de ADN que nos han permitido identificar quiénes eran hombres, quiénes eran, bueno, se les han hecho todo un estudio antropológico, Wow. no solo de ADN, quiénes eran hombres, quiénes eran mujeres, qué edades pudieron haber tenido, su ascendencia europea, de dónde pudo ser. Entonces, esta información es un proyecto muy bonito que se llama Una arteria del imperio, 1513-1671. Y lo que demuestra es el papel que jugó Panamá en esa primera globalización. Cuando se descubre para los europeos el Océano Pacífico, se funda la ciudad, comienza la expansión hacia Centro y Suramérica, y ese rol tan importante que juega Panamá, no solamente para el paso de mercancías, sino también para el de seres humanos. Claro. Siempre toda hemos la tenido expansión ese del papel idioma, a lo sí. largo. Nosotros siempre, desde que el istmo surge, Sí, el istmo eso se es. convierte en un paso. Entonces, este proyecto ha permitido comparar hallazgos arqueológicos con documentos históricos, y está arrojando mucha información sobre esa vida en la colonia. Quiero hablar de esa vida más adelante. Me interesa tanto, o sea, es como transportarse un poquito más, con un poquito de imaginación y lograr, pues, vivir tal vez qué es lo que estaba pasando. Una pausa, regresamos enseguida con la licenciada Julieta de Arango. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy estamos muy a gusto, claro que tenemos muchísimos años como ciudad y quiénes fuimos antes de lo que somos ahora. Hemos pasado por muchísimas etapas como ciudad, bueno, como país ni se hable, pero como ciudad hemos sido parte de una conquista, después es destruido totalmente, abandonada, cuando vino el pirata Morgan, después después como que volvió a nacer Panamá, pero no en el mismo sitio, sino que en otra parte. ¿Cómo habrá quedado esa parte destruida que ni siquiera se volvieron a cimentar nuevas estructuras en donde fue destruida? Bueno, mira, eso tiene una explicación, y es que el sitio escogido por Pedrarias, Pedrarias tenía que fundar una ciudad en el Pacífico. Correcto. Descubierto el Pacífico, había que tener un sitio desde el cual hacer toda la conquista y la colonización de Centro y Suramérica, y sobre todo saber ese mar que para ellos era nuevo, hacia dónde te llevaba y qué había. Y ya tenían conocimiento de que en Perú había muchísima riqueza. Y eso lo obliga a fundar en el Pacífico una ciudad, y evidentemente Panamá, una de las razones por las que lo escoge es que allí había ya una aldea indígena y había mucha comida. Recordemos que Pedrarias llega a Santa María y gran parte de su expedición muere literalmente de hambre. Sí. Así que él funda la ciudad, pero poco después se empezaron a dar cuenta que el sitio no era bueno, era muy malsano, estaba rodeado de pantanos, era difícil,
no tenía forma de amurallar la ciudad, la defensa era el Pacífico, que se retira muchísimo y nadie te podía atacar de frente por mar. Pero una vez que tú estás asentado, realmente decir, hombre, ahora voy a levantar todas mis casas y me voy a otro lado, no, la construcción no era barata, Claro. el tallado de las piedras era muy caro, así que se fueron quedando. Lo otro que tenía la ciudad es que carecía de un buen puerto. El puerto de La Tasca se cegó muy temprano en el siglo XVI, así que los barcos paraban en Perico y en chalupas llegaban a Playa Prieta y las mercancías entraban entonces a la ciudad o llegaban hasta las mismas casas reales. Pero cuando la ciudad se quema, los comerciantes de Perú, recordemos que Panamá era el centro, era el nervio, aquí venían las mercancías de Perú, pero también las de España, Sí, las grandes sí. ferias de Portobelo, lo que Pedrarias establece es una conexión del Pacífico al Mar Caribe. Así que cuando la ciudad se quema, se dispone, no la vamos a reconstruir ahí mismo. El ataque fue muy cruento, la sociedad quedó con mucho miedo y es cuando deciden irse al casco antiguo y si tú ves, se emplaza en una península. Correcto. Ellos se meten en una península que podían amurallar, que además tenía unas rocas que no los podían atacar, ponen la puerta de tierra para cerrarla en la noche. Entonces, esa es la razón real por la que se van. Los comerciantes dijeron ahí mismo y lo mismo la corona. Este no es el mejor lugar, vámonos a otro que sea un poco más sano. Y es posible, por ejemplo, Julieta, tener una idea a través de estos estudios de ADN que me estabas mencionando, entender quiénes eran las personas que vivían ahí, cómo era su vida tal vez, qué era un día cotidiano de estas personas, no solamente por estos análisis de ADN que nos pueden retratar quién es, de qué ascendencia, etcétera, sino por dónde está enterrado, la actividad, si había cosas al lado de ellos, porque era muy común, ¿no? Poner algunas ofrendas al lado, depende de qué tan importante sea esta persona, ¿no? Bueno, en los enterramientos de la colonia no hay tantas ofrendas. En los enterramientos de la colonia lo que tú puedes saber más o menos es el estatus de la persona por lo que te puede aparecer, que si botones, que si alfileres, Correcto. pasamanería. Entonces eso te indica qué nivel social podía haber tenido, cuán ricas eran sus vestimentas, si era un sacerdote, porque a veces se encuentran pues que si crucifijos, los niños con medallitas. Y antes de esa época, entonces ahí también allí es los grupos originarios sí te enterraban hacían con eso. ofrendas, entonces nosotros hemos encontrado, por ejemplo, esta famosa señora, Ajá. pero también hemos encontrado jóvenes que tienen las puntas de las rayas, que lo que nos indica es que eran cazadores, que pescaban. Claro. Encuentras pesas, Guau, qué encuentras interesante. ese tipo de materiales, encuentras semillas, porque en las vasijas dejaban semillas. Eso te permite también saber qué comían, por ejemplo. Lo otro interesante no es solo los estudios de ADN, sino todos los análisis que se hacen a raíz de los hallazgos arqueológicos. La gente se encanta mucho cuando tú haces una excavación y encuentras algo, pero la riqueza viene en los estudios posteriores. Por ejemplo, en los análisis que se han hecho de los huesos de los peces, tú encuentras que cuando los españoles llegan, esos huesos son más grandes, porque ellos tenían barcos más grandes, Claro. salían mar afuera y por tanto las piezas que traían eran más grandes que las que traían los grupos originarios. Pues sí. También se ha encontrado que cambia un poco la dieta, que a lo mejor cosas que comían los primeros grupos, ellos ya no las comían. Todo eso es lo que te Y de indica. plantaciones no hay nada de... Sí, se han encontrado también y se han hecho estudios de plantas. De hecho, ahora el Smithsonian está haciendo una exhibición sobre el maíz, que la vamos a tener en Panamá Viejo entre Precioso. agosto y septiembre, que va desde los primeros estudios que hizo la doctora Dolores Piperno hasta el maíz aplicado en Ahorita. la gastronomía actual, ¿no? Ay, qué bonito. Eso es muy lindo, pero por ejemplo ayer también se hablaba en esta conferencia que tuvimos del tomate y la papa, por ejemplo. Claro. La papa vino de América, el tomate llegó de América, pero tú piensas en una salsa napolitana y piensas que es que el tomate estaba en Exacto. Italia, ¿no? El tomate llega de América, Eso el chocolate es de acá. Eso es una mezcla de productos de un lado a otro que cada quien después se los apropió en sus Exacto. recetas
y uno jura que vienen de Exacto. estos lados de Europa cuando en realidad no es así. Hay muchos ingredientes de América que prácticamente los adoptaron los europeos como propios. Claro, es que la gente piensa en la conquista y colonización solo en términos de Europa o de España o de Europa llegando a América y lo que trajo, pero en realidad el cambio fue monumental porque América también hizo muchos aportes a Europa, entonces por eso es que se habla de esa primera globalización. Eso Es fue cuando el realmente- mundo se empieza a volver cada vez más pequeño y empezamos todos a conocernos y a intercambiar las cosas, ¿no? Que es correcto. Al final enriquecimos al mundo. Bueno, nos conocimos un poco fuerte, ¿no? Sí. Nos conocimos con un asunto un poco tropezado. Muy tropezado porque el encuentro de dos culturas Wow. con esas diferencias pues Fue muy duro. Fue muy duro. Voy a hacer una segunda pausa y regresamos enseguida con nuestra gran invitada, ahora que cumplimos 500 años. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Conversando con Julieta, bueno, yo no sé si está realmente intrínseco en nuestra conciencia colectiva del aporte tan fundamental que está ofreciendo el Patronato de Panamá Viejo para poder rescatar todos los monumentos, hacerlo en forma ordenada, transparente. Y mire usted la humilde visión, hacerlo para que los que vengan, y si nosotros no estamos, sepan que aquí hubo una intervención y de qué forma se hizo. Yo la felicito, de verdad, en Muchas nombre gracias. no sé, de todas las personas que nos interesamos por los temas históricos y de todo lo que es la arquitectura de este estilo y bueno, nuestros ancestros. Yo quería preguntarle, ¿con cuánto dinero funciona el fondo de Panamá Viejo? Nosotros recibimos un subsidio del Estado que asciende a $500,000 de balboas y manejamos un presupuesto de 2.200.000. Ese presupuesto, hay otra parte que también es como de $500,600,000 que se nos ha dado producto del señoriaje de una colección sí. de monedas. Y el resto, el millón y tanto de diferencia que necesitamos para operar, se consigue con donaciones, aportes de empresas, amigos y con los fondos de autogestión que vienen producto del cobro de las entradas. Por eso es que se cobra una entrada al sitio, porque todo ese dinero se invierte automáticamente en la limpieza, en el mantenimiento, en el manejo del museo, en las excavaciones, pero teniendo en cuenta que los panameños deben ser los primeros usuarios, los sábados y los domingos tenemos precio de 5 balboas para los nacionales y residentes, y una vez al mes hacemos domingo de puertas abiertas, que es gratis para nacionales y residentes, y ese día hay actividades, a veces solamente hay giras, otras veces hay giras teatralizadas, hay presentaciones folclóricas, musicales, para que haya actividades. De hecho, el 18 de agosto, en el marco de las jornadas de puertas abiertas y en el marco de los 500 años, el Instituto Nacional de Cultura, la Autoridad de Turismo, AMPIME, llevan la Feria Artesanal de Panamá Viejo a las instalaciones. Así es. ¿Es fácil conseguir las donaciones? O sea, la gente le dona sabiendo, sí. Al principio no era tan fácil, pero hoy por hoy tenemos a Banismo, que sigue siendo miembro de la Junta Directiva y que lleva ya 6 años patrocinando un proyecto educativo que se llama la sensibilización ciudadana en torno al valor de Panamá Viejo, y que lo que está buscando es generar ese sentido de pertenencia con el sitio tanto a niños como a adultos. Y lo están logrando, yo creo. Logrando y muy bien logrado, y la verdad es que con el proyecto se han podido traer más de 20,000 niños al sitio. Luego tenemos a Argos, que la torre fue su símbolo. Argos, recordemos que viene de Cemento Panamá, y ella financia todo el mantenimiento de la torre. Sí, eso es bueno, muy y lindo. para estos días que tenemos muchísimas actividades, a mí me gustaría que nos diera una pincelada de lo que vamos a tener. El 15 de agosto los invitamos a todos
a cantarle el cumpleaños a la ciudad. Lo vamos a hacer a las 11 de la mañana frente a la torre con un dulce icónico que nos regala Momi, que se ha sumado a la celebración. Va a estar la banda del SPI y Ani Tobar cantando el cumpleaños feliz. Una vez se cante, el Parque Natural Metropolitano va a liberar 100 mariposas morfo en conmemoración a los 500 años. Qué bonito. Y luego en la noche el gran regalo que le hace Panamá Viejo a la ciudad es el encendido de las luces monumentales, la iluminación monumental y artística del sitio, de manera que ese fin de semana el sitio esté iluminado en la noche e iluminado a partir de ahí por siempre, pero ese fin de semana vamos a abrir en horas de la noche. Qué bonito. Y dime una cosa, ¿qué le espera a la ciudad de ahora en adelante? Usted tiene la visión de la ciudad que fue, pero si la pusiera yo a mirar hacia el futuro, ¿qué ve? ¿En Panamá Viejo o en la ciudad? No, en la ciudad, ¿cómo ha cambiado? ¿No? Empezamos de una época prehispánica, después colonia, etcétera, y ahora una gran modernidad. Ahora, exactamente, yo lo veo así como una ciudad que se va a ir modernizando cada vez más y dentro de la cual sus dos sitios fundacionales, Panamá Viejo y Casco Antiguo, van a empezar a jugar ese papel tan importante para el turismo. Yo veo a Panamá, la ciudad, perfilándose un sitial en el turismo en el siglo XXI, apoyándose en esta riqueza patrimonial que tiene. Yo veo una ciudad que va a ser cada vez más moderna y espero que cada vez más amigable. ¿Y como cuáles serían los principales retos que usted ve que tendríamos que afrontar en esto? Dentro de eso, para mí, el tema de la vialidad, de poder transitar rápidamente, de que poder comunicarnos más fácilmente en temas de tránsito. Veo también que los sitios culturales, los centros de visitantes, los museos, debemos de trabajar unidos y empezar a hacer circuitos entre nosotros, apoyándonos en la difusión. Acuérdame que el rey visitó el rey Panamá de España, Viejo, ¿verdad? sí. Visitó Panamá Viejo. Me gustaría que me cuente cómo estuvo esa visita. Excelente, estuvo ¿De qué hablaron? muy ¿O bien. si hablaron? ¿Cómo fue la cosa? No, el rey, la verdad que la visita estuvo muy bien. El rey es una persona muy sencilla, muy amigable, estaba muy interesado en conocer la historia de la ciudad, muy impresionado con el nivel de preservación que tenían las ruinas. Recordemos que de las ciudades contemporáneas a Panamá Viejo, la que más restos monumentales ha dejado es Panamá Viejo. Es correcto. Así que él estaba realmente muy impresionado y muy impresionado con el nivel de conservación, con el trabajo que se había hecho y agradeció mucho la visita y el trabajo, reconoció el trabajo que se está haciendo por preservar este emplazamiento, que al final es un símbolo de la historia común entre Panamá y España. Eso fue realmente un súper espaldarazo a su trabajo, sí, que venga del rey de España y que le diga a usted está muy bien preservado, lo felicito. Caramba, exacto. No sé, sí, ¿cuál fue su sentir en ese momento? Pues muy contenta y no solamente, estuvimos el patronato en general. Exacto, no el patronato en general muy contento, lo sentimos sí como un espaldarazo, lo sentimos sí como decirnos, oye, de verdad somos dos países amigos, reconocemos esta historia común. Y fue todavía más bonito porque después que se va el rey de España, vino el presidente Martín Vizcarra del Perú y el nexo de historia entre Panamá y Perú. Sí, estuvo súper. Exactamente, entonces es un poco decir, nos reconocemos todos. ¿Y cómo le fue con el de Perú? Excelente también. ¿Qué hizo él? ¿Qué les decía? Visitó, estaba también encantado con la historia y visitó la torre, la subió, es un gran atleta, nos dio a todos la impresión, pero estaba muy contento con esa historia en común. Entonces yo creo que eso fue lo bonito, ¿no? Darnos todos la mano y reconocer que tenemos un pasado en común. Claro. Y sobre todo que Panamá Viejo es un referente para esta historia común de la América hispanohablante y de la propia España. España no se entiende sin América y América no se entiende sin España. ¿Y el rey subió la torre? No, el rey no subió la torre, pero Martín Vizcarra sí, y la subió. Pero feliz, digo, este es un gran atleta, nos quedó muy claro a muchos. Pues esto es la verdad, una super charla. Estoy muy contenta que haya venido. Yo la felicito por ese trabajo. Quiero exhortar a la audiencia a que se meta en la página de Panamá Viejo, conozca que tienen
giras guiadas, conozca cada uno de los movimientos. Tienen un mapa interactivo interesantísimo en la web en donde tienen señalados todos los monumentos, son 28. Exacto. 28. Sí. Y entonces usted aprieta aquí, ve el monumento y además le dan giras a los interesados. Dice que reciben más turistas que... Sí, nosotros recibimos más turistas que panameños adultos, pero recibimos quizás el mismo número de Por los turistas niños. que de estudiantes. Ajá. Los estudiantes sí se vuelcan mucho a Panamá Qué Viejo, bueno. la escuela. Y Y sobre eso es todo importante. este año ha sido récord la visita de estudiantes. ¿Cuántos han tenido, más o menos? Uy, ahora mismo no sé las cifras, pero sí, Ha sido muchísimo. Bueno, especialmente tal vez porque son los 500 Claro, años, porque ¿no? son los 500 años, igual que hemos tenido muchísimos grupos yendo a tomarse fotos a Panamá Viejo, identificándose con la torre. O sea, la gente Qué bueno. quiere rendirle homenaje a la ciudad estando ahí en la torre. Y quiere también identificarse. Exacto. Es muy importante que alguien tenga una identidad y esto es parte de la misma. Aunque fue hace 500 años, es el ancestro de la ciudad en donde usted vive, en donde yo vivo y eso es lo que tenemos que sacar adelante y cuidar. Gracias, Julieta. ¿Cómo no? Muchas A ti, gracias. Adelita, muchísimas Es un honor gracias. tenerle en este espacio, de verdad. La felicito gracias. mucho por su trabajo y a todo el patronato. Muchas es gracias, un trabajo Adelita. impecable y de mucho esfuerzo. Me imagino cómo la miraban a usted, como Sí. chiflito, cuando empezó. Pero ahora está el cambio. Gracias a usted por la sintonía. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.